Gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y como es costumbre, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, nuevamente por estar en sintonía con Radio María en este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes, transmitiendo desde la ciudad de Chicago a todo el país. Y estamos en un periodo un poco difícil en nuestro país, aquí en los Estados Unidos, con el tema migratorio. Y bueno, nos encomendamos a las oraciones de todos para que podamos obtener una solución a todos estos problemas que están ocurriendo en estos momentos. Y la semana pasada habíamos comenzado a tratar la encíclica Rerum Novarum de las cosas modernas, que fue publicada a fin del siglo XIX por el Papa León XIII, y ustedes recordarán, la semana pasada les mencionaba que el nuevo Papa, León XIV, eligió el nombre León en homenaje al Papa León XIII, quien con esta encíclica Rerum Novarum sobre la dignidad del trabajo humano y la protección de los trabajadores, comenzó con este cuerpo de diferentes documentos que hoy llamamos la doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué es la doctrina social de la Iglesia? Pues es lo que la Iglesia nos enseña en cuanto a lo que se refiere a nuestra participación activa en la sociedad civil y cómo nosotros debemos evangelizar esa sociedad civil haciendo penetrar el mensaje del Evangelio en todos los lugares donde nos encontramos, ¿no? Incluyendo el tema sociopolítico. Y el Papa León XIII publicó esta encíclica porque acababa de ocurrir la llamada revolución industrial, ¿no? Donde las maquinarias comienzan a usarse en trabajos que hasta ese momento se hacían manualmente, ¿no? El trabajo del campo, el trabajo de la tierra, el trabajo también de maquinarias, de la construcción de maquinarias, los ferrocarriles, ¿verdad? Entonces, por supuesto, esta revolución trajo una, digamos, consecuencia un tanto negativa en lo que se refiere al trabajo obrero, y el Papa, a través de esta encíclica, quiere hacer resaltar la dignidad del ser humano, el derecho al trabajo y demás. Así que la semana pasada habíamos concluido, después de interpretar o de alguna manera comentar el punto número 4, así que vamos a comenzar con el punto número 5, y solamente a título de referencia, el punto número 4 concluía con el análisis del Papa León XIII, en que hablaba de la diferencia entre un ser humano y un animal, cómo el ser humano, que está dotado de razón, no solamente se preocupa por alimentarse y sobrevivir, sino que también se preocupa de mantener y permanecer con bienes que va consiguiendo de acuerdo a cómo va avanzando en su economía familiar. Entonces, el punto número 5 dice, refiriéndose a la diferencia entre el animal y el ser humano, dice: esto resalta todavía más claro cuando se estudia en sí misma la naturaleza del hombre, pues el hombre, abarcando con su razón cosas innumerables, enlazando y relacionando las cosas futuras con las presentes, y siendo dueño de sus actos, se gobierna a sí mismo con la previsión de su inteligencia,
sometido además a la ley eterna y bajo el poder de Dios, por lo cual tiene en su mano elegir las cosas que estime más convenientes para su bienestar, no solo en cuanto al presente, sino también para el futuro, de donde se sigue la necesidad de que se halle en el hombre el dominio no solo de los frutos terrenales, sino también el de la tierra misma, pues ve que de la fecundidad de la tierra le son proporcionadas las cosas necesarias para el futuro. Pues evidentemente aquí el Papa León XIII resalta más la diferencia, ¿no?, que explicaba en el párrafo anterior sobre el animal y el ser humano, ¿no? Y nos decía que el animal se preocupa por alimentarse, por buscar el alimento y por subsistir, ¿no? Y una de las maneras que el animal subsiste es también procreando, preservando la especie. Pero si bien el hombre también es llamado a crecer y multiplicarse, como dice el libro del Génesis, la inteligencia que tiene el ser humano le da lo que el Papa llama dominio sobre la tierra, ¿no? Que después de todo es lo que también nos recuerda el libro del Génesis, ¿no? Cuando Dios le entrega a Adán y a Eva el dominio sobre toda la creación, y ese dominio no solo se refiere a los temas presentes, sino también a los temas futuros. El Papa continúa diciendo: las necesidades de cada hombre se repiten de una manera constante, de modo que, satisfechas hoy, exigen nuevas cosas para mañana. Por tanto, la naturaleza tiene que haber dotado al hombre de algo estable y perpetuamente duradero, de que pueda esperar la continuidad del socorro. Ahora bien, esta continuidad no puede garantizarla más que la tierra con su fertilidad. Pues aquí, concluyendo el párrafo quinto, el Papa habla de la necesidad de que el hombre tenga acceso a esa tierra que de alguna manera le garantiza el futuro, ¿no? Por eso, en párrafos previos, el Papa condena a lo que es el socialismo y el marxismo o comunismo, porque priva al ser humano de la propiedad privada, priva de que el ser humano tenga su propia vivienda, su propio automóvil, y lo hacen bajo la premisa de que todos son iguales ante el Estado, que es el que determina qué es lo que cada persona va a recibir. Entonces, ya hemos sabido por la historia que ese sistema de gobierno, aunque sigue presente en algunos lugares del mundo, no es la manera que hace que el ser humano pueda progresar. Al contrario, el ser humano queda estancado en una realidad de la cual no puede salir. Muy bien, en el párrafo sexto, el Papa dice: y no hay por qué inmiscuir la providencia de la República, pues que el hombre es anterior a ella y consiguientemente debió tener por naturaleza, antes de que se constituyera comunidad política alguna, el derecho de velar por su vida y por su cuerpo. El que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano, no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada, pues se dice que Dios dio la tierra en común al género humano, no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria de los individuos y a las instituciones de los pueblos. Pues aquí el Papa obviamente justifica su posición sobre la propiedad privada, que es anterior a cualquier gobierno, ¿no? Que queda a criterio del ser humano en cómo esa posesión de la tierra se distribuye. El Papa continúa diciendo: por lo demás, a pesar de que se halle repartida entre los particulares, no deja por ello de servir a la común utilidad de todos, ya que no hay mortal alguno que no se alimente con lo que los campos producen.
Los que carecen de propiedad lo suplen con el trabajo, de modo que cabe afirmar con verdad que el medio universal de procurarse la comida y el vestido está en el trabajo, el cual, rendido en el fundo propio o en un oficio mecánico, recibe finalmente como merced no otra cosa que los múltiples frutos de la tierra o algo que se cambia por ellos. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, es fundamental porque obviamente si nos remontamos a fines del siglo XIX, sabemos de que las personas que tenían acceso a tierra, ¿no?, que la habían heredado, que la habían comprado, ellos podían tener sus animales, podían tener sus vegetales, ¿no?, que iban plantando o cosechando, ¿verdad? Entonces, no todos tenían acceso a eso, entonces lo que no tenían acceso a eso lo conseguían a través del trabajo, ¿no? O sea, una persona que no tenía acceso a la tierra, que no tenía acceso a vegetales o a animales, entonces daba de su servicio de trabajo tal vez a una persona que sí tenía un campo y que necesitaba esa ayuda a cambio de un salario que le daba la oportunidad a ese trabajador a acceder a los frutos del campo, ¿no? En este caso, el Papa los llama los frutos de la tierra. Por eso es fundamental que el Papa aquí dice que el trabajo es el medio universal de procurarse la comida y el vestido, porque también las personas que tenían campos igual tenían que salir a conseguir, por ejemplo, una ropa, ¿verdad? Porque si bien tenían animales y podían producir productos animales y productos vegetales, igual necesitaban de otras cosas que no se producían en ese campo, ¿no? Entonces se produce un intercambio de bienes y de servicios. Muy bien, en el punto 7 el Papa dice: con lo que de nuevo viene a demostrarse que las posesiones privadas son conforme a la naturaleza, pues la tierra produce con largueza las cosas que se precisan para la conservación de la vida y aún para su perfeccionamiento, pero no podría producirlas por sí sola sin el cultivo y el cuidado del hombre. Ahora bien, cuando el hombre aplica su habilidad intelectual y sus fuerzas corporales a procurarse los bienes de la naturaleza, por este mismo hecho se adjudica así aquella parte de la naturaleza corpórea que él mismo cultivó, en la que su persona dejó impresa una a modo de huella, de modo que sea absolutamente justo que use de esa parte como suya y que de ningún modo sea lícito que venga nadie a violar ese derecho de él mismo. Pues aquí evidentemente el Papa está nuevamente, ¿no?, apoyando la idea de la propiedad privada, donde dice que el hombre que cultiva la tierra y tiene derecho a gozar del fruto de esa tierra, porque el hombre, gracias a su inteligencia y a su fuerza corporal, puede hacerlo, ¿no? Puede plantar diferentes hierbas o verduras o árboles que pueden rendirle un fruto que lo puede aprovechar para uso propio o tal vez para el comercio, ¿no?, el intercambio de bienes y servicios. Por eso el Papa enfatiza esta parte de que no es lícito, es decir, no es legal que alguien venga y le quite ese derecho, ¿no?, como era la costumbre de los gobiernos comunistas, que imponían a los que tenían campos ciertas cuotas, ¿no?, que tenían que cumplir en bien del Estado en general, o por lo menos ese era el argumento que se les presentaba. Pero, claro, obviamente en un gobierno de esa naturaleza no existía, la persona que trabajaba el campo no era dueña de ese campo, porque todo le pertenecía al Estado. En el punto siguiente,
El Papa continúa diciendo: es tan clara la fuerza de estos argumentos que sorprende ver disentir de ellos algunos restauradores de desusadas opiniones, los cuales conceden, es cierto, el uso del suelo y los diversos productos del campo al individuo, pero le niegan de plano la existencia del derecho a poseer como dueño el suelo sobre que ha edificado o el campo que cultivó. ¿No ven que al negar esto el hombre se vería privado de cosas producidas con su trabajo? En efecto, el campo cultivado por la mano e industria del agricultor cambia por completo su fisonomía. De silvestre se hace fructífero, de infecundo feraz. Ahora bien, todas esas obras de mejora se adhieren de tal manera y se funden con el suelo que por lo general no hay modo de separarlas del mismo. ¿Y va a admitir la justicia que venga nadie a apropiarse de lo que otro regó con sus sudores? Igual que los efectos siguen a la causa que los produce, es justo que el fruto del trabajo sea de aquellos que pusieron el trabajo. Con razón, por consiguiente, la totalidad del género humano, sin preocuparse en absoluto de las opiniones de unos pocos en desacuerdo, con la mirada firme en la naturaleza, encontró en la ley de la misma naturaleza el fundamento de la división de los bienes y consagró con la práctica de los siglos la propiedad privada como la más conforme con la naturaleza del hombre y con la pacífica y tranquila convivencia. Así que, hermanos y hermanas, esto está muy claro, es una afirmación más del valor de la propiedad privada, del valor que el ser humano tiene para poder hacerse dueño de un campo, un pedazo de tierra y que pueda gozar del fruto de su trabajo. El Papa continúa diciendo: las leyes civiles que cuando son justas deducen su vigor de esa misma ley natural, confirman y amparan incluso con la fuerza este derecho de que hablamos. Y lo mismo sancionó la autoridad de las leyes divinas, que prohíben gravísimamente hasta el deseo de lo ajeno. No desearás la mujer de tu prójimo, ni la casa, ni el campo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni nada de lo que es suyo. Pues con esto el Papa cita a las Sagradas Escrituras, ¿no? Recordamos que es uno de los mandamientos, y por supuesto el Papa lo trae a nuestra mente para que, aparte de confirmar la verdad de lo que es la propiedad privada, también él quiere enfatizar de que lo que le pertenece a una persona no debe ser codiciada por otra persona. Por eso comúnmente lo recordamos como el mandamiento que dice: no codiciarás los bienes ajenos, ¿no? Y en este caso, en las Sagradas Escrituras, el escritor detalla, ¿no? La mujer del prójimo, la casa, el campo, la esclava, el buey, el asno, ¿verdad? Y todo lo que sea suyo. Pues muy bien, vamos a continuar con el punto número 9. Y dice: ahora bien, esos derechos de los individuos se estima que tienen más fuerza cuando se hallan ligados y relacionados con los deberes del hombre en la sociedad doméstica. Está fuera de duda que en la elección del género de vida está en la mano y en la voluntad de cada cual preferir uno de estos dos, o seguir el consejo de Jesucristo sobre la virginidad, o ligarse con el vínculo matrimonial. No hay ley humana que pueda quitar al hombre el derecho natural y primario de casarse, ni limitar de cualquier modo que sea la finalidad principal del matrimonio instituido en el principio por la autoridad de Dios. Crezcan y multiplíquense, ¿no? Como dice en el libro del Génesis. Así que en este párrafo el Papa enfatiza esta realidad de que el ser humano se crezca y se multiplique, ¿no? Que produzca otros seres humanos para continuar con lo que Dios le encomienda a ese primer hombre y a esa primer mujer. Y él continúa diciendo: he aquí pues la familia o sociedad doméstica,
bien pequeña, es cierto, pero verdadera sociedad y más antigua que cualquier otra. Nuevamente se refiere a la familia, la cual es de absoluta necesidad que tenga unos derechos y unos deberes propios totalmente independientes de la potestad civil. Por lo tanto, es necesario que ese derecho de dominio atribuido por la naturaleza a cada persona, según hemos demostrado, sea transferido al hombre en cuanto cabeza de la familia. Más aún, ese derecho es tanto más firme cuando la persona abarca más en la sociedad doméstica. En otras palabras, lo que el Papa nos dice en este párrafo es de que, por supuesto, al haber una familia, el derecho a la propiedad privada y el derecho al trabajo crece aún más o se afirma aún más, porque obviamente no se trata de un solo ser humano, sino que se trata ya de una familia. Y el Papa continúa diciendo, es ley santísima de naturaleza que el padre de familia provea al sustento y a todas las atenciones de los que engendró. E igualmente se deduce de la misma naturaleza que quiere adquirir y disponer para sus hijos, que se refieren y en cierto modo prolongan la personalidad del padre, algo con que puedan defenderse honestamente en el mudable curso de la vida de los embates de la adversa fortuna. Y esto es lo que no puede lograrse sino mediante la posesión de cosas productivas transmisibles por herencia a los hijos. Pues obviamente aquí el Papa habla de que el padre es el que provee el sustento para la familia, pero que también debe preocuparse para que su descendencia pueda gozar de esos frutos también, ¿no? Por eso habla de una herencia transmisible a los hijos, una herencia que quede para los hijos. El Papa continúa diciendo, al igual que el Estado, según hemos dicho, la familia es una verdadera sociedad que se rige por una potestad propia, esto es la paterna, por lo cual, guardados efectivamente los límites que su causa próxima ha determinado, tiene ciertamente la familia derechos por lo menos iguales que la sociedad civil para elegir y aplicar los medios necesarios en orden a su incolumidad y justa libertad. Y hemos dicho por lo menos iguales, porque siendo la familia lógica y realmente anterior a la sociedad civil, se sigue que sus derechos y deberes son también anteriores y más naturales. Y vemos cómo el Papa va construyendo su argumento, ¿no? Porque primero habla de el ser humano, habla del ser humano en comparación con el animal, después habla del ser humano en familia, ¿no? Y ahora vamos a ir avanzando hacia la próxima asociación, que vendría a ser una sociedad civil, ¿no? Porque la familia es la célula, o digamos es la unión o la unidad más pequeña de una sociedad, ¿no? Entonces él va construyendo este argumento, ¿no? Y entonces dice, pues si los ciudadanos, si las familias, hechos partícipes de la convivencia y sociedad humanas, encontraran en los poderes públicos perjuicio en vez de ayuda, un cercenamiento de sus derechos, más bien que una tutela de los mismos, la sociedad sería más que deseable, digna de repulsa. Entonces, el Papa nos dice que con esta idea de que la sociedad tiene prioridad sobre la familia es una mala idea y es una idea que se debe desechar, ¿no? Por eso dice digna de repulsa, porque es al revés, la familia es la base de la sociedad y por lo tanto la sociedad se debe a la familia y no la familia hacia la sociedad. Muy bien, en el próximo párrafo el Papa dice, querer por consiguiente que la potestad civil penetre a su arbitrio hasta la intimidad de los hogares es un error grave y pernicioso. Y aquí cuando el Papa dice potestad civil se refiere al gobierno. Dice, cierto es que si una familia se encontrara eventualmente en una situación de extrema angustia y carente en absoluto de medios para salir de por sí de tal agobio, es justo que los poderes públicos la socorran con medios extraordinarios, porque cada familia es una parte de la sociedad.
Cierto también que si dentro del hogar se produjera una alteración grave de los derechos mutuos, la potestad civil deberá amparar el derecho de cada uno. Esto no sería apropiarse los derechos de los ciudadanos, sino protegerlos y afianzarlos con una justa y debida tutela, ¿no? Y esto se refiere a conflictos dentro de la familia, ¿no? Existe el divorcio, existe el tema de peleas entre padres e hijos, y aquí el Papa reconoce de que la sociedad civil o el gobierno también tiene que intervenir en algunos casos para proteger a los miembros de la familia. Es necesario de todo punto, dice el Papa, que los gobernantes se detengan ahí. La naturaleza no tolera que se exceda de estos límites. Es tal la patria potestad que no puede ser ni extinguida ni absorbida por el poder público, pues que tiene idéntico y común principio con la vida misma de los hombres. Los hijos son algo del Padre y como una cierta ampliación de la persona paterna, y si hemos de hablar con propiedad, no entran a formar parte de la sociedad civil, sino a través de la comunidad doméstica en la que han nacido. Y por esta misma razón, porque los hijos son naturalmente algo del Padre, antes de que tengan el uso del libre albedrío, se hallan bajo la protección de dos padres. De ahí que cuando los socialistas, prefiriendo en absoluto la providencia de los padres, hacen intervenir a los poderes públicos, obran contra la justicia natural y destruyen la organización familiar. Pues en esta parte, básicamente lo que el Papa dice es que los hijos crecen bajo la autoridad de los padres y que los padres tienen la responsabilidad de proteger a los hijos hasta que ellos tengan uso del libre albedrío, es decir, cuando obtengan la mayoría de edad. Por eso él ataca a los socialistas que quieren inmiscuirse en la realidad de las familias, o sea, quieren intervenir en cómo los niños deben ser educados cuando eso es responsabilidad de los padres. Por eso el Papa aquí desautoriza cualquier intento de interferir en lo que los padres desean hacer con sus hijos, especialmente al ser menores de edad. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar muy pronto con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y regresaré después de esta pausa, así que les pido por favor que permanezcan en sintonía con Radio María. Ya regresamos. Gracias. ¿Sabías que puedes escuchar este y todos los programas que se hacen en Radio María desde tu teléfono móvil? Descarga la aplicación desde tu Android o iPhone para disfrutar toda la programación de Radio María. O visita nuestra página www.radiomariasp.org y haz clic en la sección Podcast. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por estar en sintonía con Radio María y este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y como veníamos ya tratando desde la semana pasada, seguimos con el análisis de la encíclica Rerum Novarum, de las cosas modernas, que fue escrita a fines del siglo XIX por el Papa León XIII. Estamos nuevamente estudiando este documento porque el Papa León XIV, nuestro Papa actual, eligió ese nombre en homenaje al Papa León XIII, quien había publicado esta encíclica que se transformó en la base de lo que hoy conocemos como la doctrina social de la Iglesia. Y de alguna manera esto marca de alguna manera el pensar del Papa León XIV, que fue electo hace muy poco tiempo.
Entonces, vamos a continuar con la lectura de esta encíclica, haciendo pausas para interpretar ciertos párrafos. Vamos a comenzar ahora con el punto número 11. Dice, pero además de la injusticia, refiriéndose a cómo la sociedad civil, que impregnada de ideas socialistas se quieren inmiscuir en lo que es el manejo de la familia, el Papa dice, además de la injusticia, refiriéndose a eso, se deja ver con demasiada claridad cuál sería la perturbación y el trastorno de todos los órdenes, cuán dura y odiosa la opresión de los ciudadanos que habría de seguirse. Se abriría de par en par la puerta a las mutuas envidias, a la maledicencia y a las discordias. Quitado el estímulo al ingenio y a la habilidad de los individuos, necesariamente vendrían a secarse las mismas fuentes de las riquezas, y esa igualdad con que sueñan no sería ciertamente otra cosa que una general situación por igual miserable y abyecta de todos los hombres, sin excepción alguna. Pues aquí el Papa deja bien claro que tal vez los que piensan estas ideas socialistas se quedan, digamos, de alguna manera enceguecidos por la idea de una igualdad, pero es una igualdad ficticia, es una igualdad irrealizable y que por consiguiente transforma al ser humano en un ser miserable, ¿no? Que es la palabra que utiliza el Papa. De todo lo cual se sigue claramente que debe rechazarse de plano, dice el Papa, esa fantasía del socialismo de reducir a común la propiedad privada, pues que daña a esos mismos a quienes se pretende socorrer, repugna a los derechos naturales de los individuos y perturba las funciones del Estado y la tranquilidad común. Por lo tanto, cuando se plantea el problema de mejorar la condición de las clases inferiores, se ha de tener como fundamental el principio de que la propiedad privada ha de conservarse inviolable, sentado lo cual explicaremos dónde debe buscarse el remedio que conviene. Así que con esto el Papa concluye el párrafo 11 dejando bien en claro que la eliminación de la propiedad privada es realmente una idea pésima para el desarrollo del ser humano. En el punto número 12 dice, confiadamente y con pleno derecho nuestro, atacamos la cuestión por cuanto se trata de un problema cuya solución aceptable sería verdaderamente nula si no se buscara bajo los auspicios de la religión y de la Iglesia. Y estando principalmente en nuestras manos la defensa de la religión y la administración de aquellas cosas que están bajo la potestad de la Iglesia, nos estimaríamos que permaneciendo en silencio faltábamos a nuestro deber. Sin duda que esta grave cuestión pide también la contribución y el esfuerzo de los demás, queremos decir de los gobernantes, de los señores y ricos, y finalmente de los mismos por quienes se lucha, de los proletarios. Pero afirmamos, sin temor a equivocarnos, que serán inútiles y vanos los intentos de los hombres si se da de lado a la Iglesia. En efecto, es la Iglesia la que saca del Evangelio las enseñanzas en virtud de las cuales se puede resolver por completo el conflicto, o limando sus asperezas, hacerlo más soportable. Ella es la que trata no sólo de instruir la inteligencia, sino también de encauzar la vida y las costumbres de cada uno con sus preceptos. Pues aquí el Papa nos deja en claro cuál es el papel de la Iglesia en la sociedad, ¿no? Y como les decía anteriormente, el concepto principal de lo que llamamos doctrina social de la Iglesia es el educarnos como personas de fe a cómo aplicar el Evangelio a las cuestiones sociopolíticas que nos conciernen, ¿no? Las cuestiones laborales que nos conciernen. Y aquí el Papa pone de manifiesto que la Iglesia tiene la función de iluminar con el Evangelio
todo lo que se refiere a la relación entre seres humanos, entre hijos e hijas de Dios. Así es de que el Papa continúa diciendo que la Iglesia es la que mejora la situación de los proletarios con muchas utilísimas instituciones. Ella la que quiere y desea ardientemente que los pensamientos y las fuerzas de todos los órdenes sociales se alíen con la finalidad de mirar por el bien de la causa obrera de la mejor manera posible, y estima que a tal fin deben orientarse, si bien con justicia y moderación, las mismas leyes y la autoridad del Estado. Y con esto el Papa continúa afirmando cuál es el rol de la Iglesia sobre todas estas cosas. El Papa continúa en el punto 13 diciendo: establezcase, por tanto, en primer lugar, que debe ser respetada la condición humana, que no se puede igualar en la sociedad civil lo alto con lo bajo. Los socialistas lo pretenden, es verdad, pero todo es vana tentativa contra la naturaleza de las cosas, ¿no? Y esto es en relación a lo que el socialismo propone de que todos son iguales ante la ley. Bueno, no solo ante la ley, porque en realidad en todo buen gobierno todos somos iguales ante la ley, pero en este caso la idea de igualdad va más allá, ¿no? A entrometerse en la vida privada de cada uno. Y el Papa continúa diciendo: y hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias, no son iguales los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas, y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna. Todo esto en correlación perfecta con los usos y necesidades tanto de los particulares cuanto de la comunidad, pues que la vida en común precisa de aptitudes varias, de oficios diversos, al desempeño de los cuales se sienten impelidos los hombres, más que nada por la diferente posición social de cada uno. Entonces, el Papa deja bien establecido que no todos somos iguales, pero que todos tenemos algo para aportar, y que es por las diferencias que tenemos que algunos tal vez tienen más que otros, por supuesto con el buen uso de la moral y las buenas costumbres que la Iglesia nos enseña, todos podemos poner esto al servicio de la sociedad sin que la sociedad se adueñe de las cosas que le pertenece al hombre. El Papa también habla sobre el trabajo corporal. Aún en el mismo estado de inocencia, jamás el hombre hubiera permanecido totalmente inactivo, mas lo que entonces hubiera deseado libremente la voluntad para deleite del espíritu, tuvo que soportarlo después necesariamente, y no sin molestias, para expiación de su pecado. Y aquí el Papa cita también el Génesis cuando dice: maldita la tierra en tu trabajo, comerás de ellas entre fatigas todos los días de tu vida, que viene de, por supuesto, el Génesis cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso terrenal. Y el Papa continúa diciendo: y de igual modo el fin de las demás adversidades no se dará en la tierra, porque los males consiguientes al pecado son ásperos, duros y difíciles de soportar, y es preciso que acompañen al hombre hasta el último instante de su vida. Así pues, sufrir y padecer es cosa humana, y para los hombres que lo experimenten todo y lo intenten todo, no habrá fuerza ni ingenio capaz de desterrar por completo estas incomodidades de la sociedad humana. Así que el sufrir es parte de nuestra humanidad, es lo que dice el Papa. Dice: si algunos alardean de que pueden lograrlo, si prometen a las clases humildes una vida exenta de dolor y de calamidades, llena de constantes placeres, esos engañan indudablemente al pueblo y cometen un fraude que tarde o temprano acabará produciendo males mayores que los presentes. Lo mejor que puede hacerse es ver las cosas humanas como son y buscar al mismo tiempo por otros medios, según hemos dicho, el oportuno alivio de los males. Y aquí
con esto concluye el párrafo 13 y es importante lo que el Papa dice sobre las diferentes ideologías que tratan de cautivar al ser humano, tratándole de creer de que esa idea sociopolítica que presentan libra al ser humano de cualquier tipo de sufrimiento, lo cual es totalmente irreal. Muy bien, en el párrafo 14 dice: es mal capital en la cuestión que estamos tratando suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo. Es esto tan ajeno a la razón y a la verdad que, por el contrario, es lo más cierto que, como en el cuerpo se ensamblan entre sí diversos miembros, de donde surge aquella proporcionada disposición que justamente podríase llamar armonía, así ha dispuesto la naturaleza que en la sociedad humana dichas clases gemelas concuerden armónicamente y se ajusten para lograr el equilibrio. Ambas se necesitan en absoluto. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. El acuerdo engendra la belleza y el orden de las cosas, por el contrario, de la persistencia de la lucha, tiene que derivarse necesariamente la confusión juntamente con un bárbaro salvajismo. Entonces, en este párrafo el Papa reconoce de que hay diferentes clases: la clase trabajadora, la clase obrera, la clase tal vez media y la clase rica, ¿no? O sea, la clase rica representa el capital y la clase obrera representa el trabajo. Entonces, el trabajo es necesario como el capital es necesario. Entonces, él de alguna manera quiere afirmar de que esa diferencia de clases no es una aberración, sino de que debido a diferentes circunstancias, unos tienen más dinero que otros, pero todos pueden trabajar juntos para llegar a lo que podríamos decir la tierra prometida, ¿no? Entonces, la división de clases solamente es una división, pero que trabajan paralela y mutuamente. Muy bien, vamos a concluir aquí con el día de hoy, con este párrafo, y vamos a despedirnos hasta la semana próxima y vamos a continuar con el análisis de esta encíclica Rerum Novarum. Entonces, como es costumbre, vamos a concluir con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por haberme acompañado. Este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y les mando a todos ustedes un afectuoso saludo en Cristo Rey y María Reina. Gracias y bendiciones para todos.